Buenos días, tengan todos ustedes, sean ustedes muy bienvenidos en esta mañana de hoy, jueves 20 de agosto del año 2020. Hoy es el 2020, así que sea usted muy bienvenido en esta nueva mañana. Vamos hoy a orar, a meditar en la palabra del Señor. Sea usted, siéntase usted bien atendido, bien recibido en esta mañana. Quiero llevarle a que abra su Biblia en el capítulo 4 de Primera de Crónicas. Hemos estado orando estos días en base a este texto del capítulo 4 de Primera de Crónicas capítulo 4. Quien escribe es Esdras a una generación que acaban de llegar del exilio, del cautiverio de Babilonia, y como se supone, pues no hay son emociones encontradas porque vienen por un lado de la libertad, del cautiverio, pero también no hay esperanza en la tierra porque hay desolación, hay situaciones en las que ellos, pues cuando se los llevaron cautivos, se los llevaron con violencia y pues de la violencia pues no queda nada bueno. Así que ellos llegan a su tierra pero encuentran desolación, todo destruido, no hay esperanza, son emociones encontradas. Sin embargo, Esdras quien escribe para alentarles y llevarles una vez más a la búsqueda de Dios, de ese Dios que nunca los abandonó, a pesar del cautiverio, a pesar de que estaban 70 años en Babilonia, el Señor siempre estuvo con ellos. Es decir, eso es lo bonito y lo interesante de que el Señor, a pesar de que a veces imparta su disciplina, su mano fuerte a veces hacia sus hijos, no los abandona, siempre está con ellos ahí ayudándoles a pasar la prueba. Y ese fue el caso del pueblo de Israel. Primera de Crónicas capítulo 4, ya hemos conocido el relato de esta mujer, no nos dice cómo se llama ni de dónde viene, simplemente nos da a entender de que es descendiente de la tribu de Judá. Y miremos el relato en el capítulo 4, versículo 9 de Primera de Crónicas. Dice de la siguiente manera. Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh si me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Ya hemos hablado del contexto de la situación de Jabes. En esa época se acostumbraba que a un niño se le colocaba el nombre bien fuera del lugar donde estaban, por ejemplo Jesús de Nazaret, entonces era de la región donde vivía, o José de Arimatea, siempre se acostumbraba, o se acostumbraba a colocar los hijos de acuerdo a la situación que se estaba viviendo. Pues entonces, como ya dijimos, esta gente venía del exilio venían era de la libertad, del cautiverio de Babilonia, y pues las situaciones no estaban tan alentadoras en Israel. Sin embargo, esta mamá pues tal vez venía embarazada, la mamá de Jabes, tiene a este jovencito y dice que para recordarlo le coloca el nombre José. José en el hebreo que significa dolor, para recordar sus momentos, tal vez era un momento difícil, tal vez la situación, el contexto, todas esas situaciones, y le coloca dolor. Y pues imagínese en ese estado en el que se levanta Jabes, y sin embargo, él recuerda que la tierra que está pisando fue una tierra que Dios les había prometido a sus antepasados cuando estaban cautivos en Egipto y que Dios los había sacado con mano poderosa, y lo que significa allí es que sencillamente Jabes quiere, reflexiona y entiende que sus padres tuvieron esas experiencias con Dios. Y no, oiga, mis padres, para que hoy pudiéramos estar en la tierra que estoy pisando, pues tuvieron unas experiencias con ese Dios de Israel, con ese Dios de Abraham, con ese Dios de Isaac, con ese Dios de Jacob, con ese Dios de Moisés, con ese Dios de Josué, con ese Dios. Esos antepasados tuvieron sus propias experiencias con él, y vieron la mano poderosa de Dios. Y Jabes aquí quiere cambiar la situación, no de posiciones materiales, sino la situación del peso de tener que llevar ese nombre. Dolor, dolor. Es como si nosotros ya hablábamos como la sociedad tilda
a veces a los seres humanos les damos rótulos. Entonces, el que según donde vive, si vive en un estado, en el sur de la ciudad, es pobre. Si vive en una loma, las periferias, vive por ahí en la ruina, en la miseria. O sea, de acuerdo a la situación donde vive, o la situación de lo que tiene, o lo que es, así mismo nosotros rotulamos a las personas. Nosotros los seres humanos somos especialistas en eso, en rotular personas. Entonces les damos un rótulo, y a veces ese es el referente. Allá donde vive el gordo de la esquina, allá donde vive el calvo de la esquina, allá donde vive no sé quién, allá donde vive fulano, y empezamos a veces ni siquiera por el nombre, sino más bien por el rótulo que tiene. Sí, allá donde vive el borracho, allá donde, ¿se acuerdan donde vive marihuana? Allá donde venden marihuana, y siempre estamos rotulando a la gente. Entonces imagínense cómo Javes tuvo que levantarse con esa situación en medio de toda de la sociedad, llamándose así, dolor. Y Javes recordando, tal vez meditando, cómo Dios los había sacado con mano poderosa del pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Digo, oiga, ese Dios es todopoderoso. Ellos tuvieron sus propias experiencias, mis padres tuvieron sus propias experiencias con ese Dios de Israel. Yo quiero tener las mías propias. Y yo sé que ese Dios, tal vez Javes piensa, ese Dios que cambió la situación de mis antepasados, puede cambiar mi situación. Ya no me quiero llamar más dolor, ya no me quiero llamar más Javes. Quiero que Dios cambie esta situación. Y por eso dice, y clamó Javes al Dios de Israel. Y lo primero que él clama es, oh Señor, si en verdad me bendijeras. Oh Dios, si me bendijeras. Mire lo que dice ahí en el versículo, las primeras líneas del versículo 9 del capítulo 4. Versículo 10, perdón. Dice, e invocó Javes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición. Esa primera parte de la oración. Aquí no significa que Javes no fuera bendecido. Tenían tierras. Tenían tierra, yo creo que caminando hasta la cerca, allá donde daban los límites de sus territorios, ellos, según nuestro contexto occidental de bendición, ellos eran rebendecidos, prosperados en todas las cosas. Sin embargo, él pide bendición. ¿Qué será la bendición? ¿Sabe qué significa bendición? Bendición significa estar justamente en el centro de los propósitos de Dios. Eso es lo que significa ser bendecido. Vuelvo a repetir eso. Bendecido por Dios significa estar justamente cumpliendo el propósito por el cual Dios nos trajo a esta tierra. Esa es la verdadera bendición. Cuando tú estás cumpliendo el propósito por el cual Dios te puso sobre esta tierra, esa eres una persona bendecida. Eres una persona de bendición. Nosotros asociamos las bendiciones con bienestar, que haya salud, que haya trabajo, que haya dinero, que todo funcione como queremos. Y nosotros a eso le llamamos bendición. Pero ese es un concepto muy pobre de lo que significa la verdadera bendición que Dios quiere darnos. Así que Javes, cuando dice, oh, si me dieras bendición, Javes está queriendo decir, oh Señor, mi mamá me puso por nombre dolor, pero yo sé que tú tienes un propósito mucho mayor para conmigo, y yo quiero verdaderamente estar dentro de tus propósitos. Es lo que está queriendo decir Javes. Eso es lo que está significando cuando él dice, oh, si me dieras bendición. Y lo dice con un signo de admiración, como que exclamando, oh, si me dieras bendición. Así que eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Que podamos estar no solamente diciéndole al Señor cada mañana, Señor, dame salud, ay, dame oportunidades de empleo, Señor, sáname de este coronavirus, Señor, que no me vaya a dar a mí. No, en lugar de eso, pidamos la verdadera bendición. Y no estoy diciendo que lo que hemos orado está mal, sino que sencillamente a veces nuestro concepto de bendición se queda chiquito, se queda corto. Porque la verdadera bendición que viene de Dios, la que no añade tristeza, porque a veces usted va y mira a su alrededor y dice, oiga, ¿cómo soy de bendecido? ¿Cómo soy de bendecido? Mire la casa que tengo, pero la tienes hipotecada. Mire el carro que tengo, pero debe las cuentas. Mire los muebles que tengo, pero debe las cuotas. Mire el colchón que tengo de 2 millones de pesos, pero no puedes dormir porque mañana tienes que pagar la cuota. Eso no es bendición. Eso no es bendición. Eso es simplemente que tú te metiste en deudas así de sencillo, y por eso y eso le llamamos bendición. La verdadera bendición de Dios, dice la Escritura, no añade tristeza con ella. Y cuando estamos dentro de los propósitos de Dios, cuando estamos cumpliendo con lo que Dios, para lo cual Dios nos puso aquí sobre esta tierra, hermano, eso es lo que trae la verdadera felicidad. Eso es lo que trae la verdadera felicidad. Lo demás
causa desespero porque estamos fuera de línea, estamos descarrilados de los propósitos de Dios. Así que lo que está queriendo decir es, Señor, que yo pueda verdaderamente estar cumpliendo el propósito por el cual tú me has permitido mi nacimiento. Mi mamá me dio, me dio a luz en medio de un contexto difícil, y mi mamá, para recordar eso, me puso siempre que me llamaría dolor, y eso es lo que tal vez la gente piensa que yo produzco dolor, pero yo, Señor, quiero estar dentro del propósito que tú tienes para mí, y eso es la verdadera bendición. Por eso Javes dice, oh, si me dieras bendición, oh, si me dieras bendición, que pueda estar dentro de los propósitos tuyos, que pueda cumplir aquí en esta tierra el propósito por el cual permitiste que yo naciera. Y eso es lo que vamos a estar orando. Así que lo animo. No sé de cuál sea el propósito que tienes para esta vida. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sueño? Dios no nos está coartando los sueños, sencillamente quiere llevarnos a un nivel mayor. Padre, en esta mañana te bendecimos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, Señor. Oh Dios de la gloria, Señor, a veces, Padre Santo, nos quedamos cortos ante el concepto de lo que significa la verdadera bendición de Dios. A veces, Señor, Padre amado, Señor, asociamos la bendición con cosas materiales. Por lo general, nuestra cultura materialista, Señor, nos lleva a eso. Qué bendecido soy, mire cómo tengo de dinero. Qué bendecido soy, mire todos los bienes materiales que tengo. Qué bendecido soy. Yo conozco, Señor de la gloria, situaciones donde hay mucha prosperidad, pero son vidas infelices. Son vidas que no, Señor de la gloria, son, Dios de la gloria, situaciones donde no hay felicidad. De hecho, yo trabajé, Señor de la gloria, con la colonia judía en Bogotá, y Padre amado, el dueño de esa empresa era muy prosperado, o es muy prosperado, pero la verdad uno lo veía a veces un tanto, Señor de la gloria, no tan feliz, no tan feliz propiamente, Señor de la gloria. Así que, Señor, hay prosperidad, pero Señor, tú mismo dices en tu palabra que la prosperidad de Dios no añade tristeza con ella, que la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Señor, en esta mañana te damos gracias por habernos permitido nacer. Y si hemos nacido, no fue por accidente, no fue, Señor Dios de la gloria, por casualidad. Si hemos nacido es porque tú tienes un propósito con nosotros. Dice la Escritura que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de tu gloria. Y dice Dios de la gloria que somos dice porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Señor Dios de la gloria, nuestra vida no es un accidente, la vida de nuestros hijos no es un accidente, hay un propósito detrás de todo esto, Señor, y es el propósito que tú tienes. Tú quieres bendecirnos, pero con la verdadera bendición, con la bendición que viene de parte tuya, no con la bendición que a veces nosotros buscamos, porque a veces nosotros, Dios de la gloria, Padre amado, neciamente empujamos puertas y después decimos qué bendición, pero le debemos al banco, estamos endeudados hasta el cuello, estamos pasando situaciones difíciles, pero somos bendecidos, según ese es nuestro concepto. Pero el concepto de bendición que tú tienes, Padre amado, Dios de la gloria, fue el que entendió Javes, fue el que entendió Javes, fue el que él entendió. Él dijo, soy bendecido, prosperado en esta tierra porque tengo parte de la herencia de la tierra de Canaán, de lo que Dios le dio a mis antepasados, de lo que les prometió, y somos partícipes de esta herencia. Tenemos las tierras de Judá, somos bendecidos en esa área, pero él vio que no, su vida no era bendecida, que su mamá lo había rotulado para que él fuera sencillamente dolor. Y yo me imagino que en base a ese nombre, pues lo único que tal vez producía era eso, dolor, producía lástima, producía muchas cosas negativas. Y sin embargo dice, no, 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 Dios no me trajo para esto. Mi mamá me rotuló así, pero Dios no me trajo para esto. Hay algo mucho mayor que esto, y por eso es que él clama al Dios de Israel, al Dios que recuerda que sus antepasados le contaron tal vez de las historias de cuando ellos atravesaron el Mar Rojo, de cuando el Señor los sacó con mano poderosa de Egipto, de cuando cayeron los muros de Jericó, de todas esas situaciones. Tal vez él sabía todas esas historias y dice, no, 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 no. Yo quiero también, así como mi padre les cambió, mi Dios les cambió la situación a mis padres, a mis antepasados, yo quiero que Él cambie la mía.
que me quite este rótulo que mi mamá me colocó. Yo quiero ser bendecido, yo quiero verdaderamente estar dentro de los propósitos de Dios, porque yo creo que Dios no me trajo para hacer dolor, yo creo que Dios no me trajo para eso, para lo peor, yo creo que Dios no me trajo para el fracaso. Y es lo que ve Jabes. Jabes dice, yo quiero estar dentro del propósito de Dios realmente, quiero ser bendecido, y por eso clama a Dios de Israel, dice, oh Señor, oh Dios, si en verdad me bendijeras. Oh Dios, si me dieras bendición, si me dieras bendición. Pero aquí Jabes no estaba pidiendo plata, Jabes no estaba pidiendo más tierras, Jabes no estaba pidiendo cosas materiales, Jabes no estaba pidiendo popularidad, Jabes no estaba pidiendo, Jabes no estaba pidiendo fama, Jabes estaba pidiendo estar dentro del propósito, o mejor, que el propósito que Dios tenía para él se cumpliera, que el propósito por el cual Dios había permitido que él naciera, aunque eran unas circunstancias tal vez difíciles, sin embargo se cumpliera. Y hoy, Señor Dios de la gloria, clamamos a ti, bendito Señor, el que comenzó en nosotros la buena obra, dice que la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y el que comenzó en nosotros la buena obra no la comenzó cuando nacimos, no la comenzó tampoco cuando nos hicimos cristianos. Comenzó la obra en nosotros desde antes de la fundación del mundo, porque dice que tú desde antes de nacer ya nos conocías, que fuimos creados por ti, Señor de la gloria, desde antes ya nos habías escogido, desde antes del principio del mundo ya nos habías escogido, Dios de la gloria. Por eso, Padre amado, en esta mañana clamamos porque realmente seamos bendecidos. Es decir, que realmente, Señor, estemos cumpliendo en esta tierra el propósito por el cual tú nos has creado. Es lo que estoy pidiendo en esta mañana, Señor de la gloria. Hemos orado que nos des trabajo, que nos des plata, que nos des salud, que nos den muchas cosas, Padre amado, pero ese no es el propósito definitivo. No quiere decir que no oremos por eso, pero el propósito tuyo, bendito Señor, es mucho más alto. Señor de la gloria, tal vez hoy, Señor, muchos son rotulados por algo que estudiaron. Por ejemplo, es que yo soy ingeniero, entonces ya uno se refiere a la persona como el ingeniero, como el arquitecto, como el médico, como el profesor, porque es un rótulo que tiene, pero ese no es, ahí no termina la cosa. Dios tiene un propósito mucho mayor que ser ingeniero, que ser profesor, que ser arquitecto. Dios tiene un propósito mucho mayor que eso, y no quiere decir que ese propósito esté mal, no, sencillamente, Dios de la gloria, ayúdanos a estar justamente en el centro de tus propósitos, que podamos preguntarnos en esta mañana, Señor Dios de la gloria, ¿para qué fui diseñado? ¿Para qué soy hecho? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué me creaste? ¿Cuál es la razón de ser por el paso de esta vida? Porque este es un tránsito, la vida es neblina. La vida, Señor de la gloria, es por la mañana está y en la tarde no. Por la mañana está la flor y en la tarde se marchita. La vida es vanidad, dijo Salomón, es vana, es humo, es vapor. Y sin embargo, Dios de la gloria, ¿será que cuando, Padre amado, estamos realmente cumpliendo los propósitos tuyos? Es la pregunta que nos hacemos en esta mañana. Señor de la gloria, ¿realmente estoy justamente cumpliendo el propósito tuyo? ¿O estoy buscando que tus propósitos, o mejor, que se cumplan mis propósitos, que se cumplan mis sueños, que se cumplan mis anhelos? Pero Dios tiene anhelos más grandes, más altos que esos. Señor Dios de la gloria, ¿sabías tú, oh Dios de los cielos, sabías tú, mi amado, mi querido, que a veces uno cuando no conoce del Señor tiene muchos sueños, tiene una agenda llena de sueños, llena de planes, llena de propósitos, pero que tristemente cuando miras esa agenda de tu vida, Dios no está en la agenda tuya, no está en la agenda de tu vida, no está por ningún lado? Tienes planes de hacer, de crear, de muchas cosas, pero sin embargo cuando miras tu agenda de la vida, no tienes ahí el plan de tu vida, no tienes a Dios ahí, no lo has involucrado. Pero una cosa sí te digo, que nosotros sí estamos en la agenda de Dios. El ser humano sí está en la agenda de Dios. Nosotros sí estamos agendados por Dios desde antes de la fundación del mundo, y Él tiene un propósito contigo, tiene un propósito conmigo, tiene un propósito con nuestros hijos, con nuestras familias, tiene un propósito con cada uno de nosotros, bendito Señor. Y el propósito no es, Padre amado, el que nosotros con nuestra mente limitada tenemos. Es que yo como padre que me esfuerzo por mis hijos para que sean profesionales, para que sean ingenieros, arquitectos, para que sean gente que ganen dinero. Y a veces nosotros decimos, para que no pasen como yo pasé, para que no se queden como yo me quedé.
Por eso yo necesito, y a veces tenemos una palabra, una expresión. Yo quiero que mis hijos estudien para que sean alguien en la vida. ¿Saben? Hay mucha gente que tiene mucho estudio y no son nada. Y no son nada. No son nada porque están sin Dios. Están sin Dios. Y Eclesiastés dijo, el todo del hombre es que tema a Dios y que guarde sus mandamientos. Eso entendió Eclesiastés, eso entendió Salomón, un hombre que tenía riquezas, que tenía fama, que tenía poder, y sin embargo dijo, la vida es vanidad, de esto no, de nada me sirve, pero te concluye su edicto diciendo, de allá en Eclesiastés capítulo 12, concluye diciendo, el todo del hombre, definitivamente la vida tiene sentido cuando el hombre está cumpliendo con los propósitos para los cuales fue diseñado. Lo demás es vanidad, lo demás es vano. Por más que se esfuerce el ser humano, por más que corra el ser humano para querer lograr sus propósitos, va a terminar dándose cuenta que todo es vanidad, que no tiene sentido. Y sin embargo, él entendió, Eclesiastés, que el todo del hombre era que temiera a Dios y que guardara sus mandamientos. Es decir, que incluyera, o mejor, que Dios fuera el todo en su vida. Allí es cuando la vida cobra sentido. La vida cobra sentido cuando tú estás dentro de los propósitos para los cuales Dios te diseñó, para los cuales Dios permitió tu nacimiento, para los cuales Dios permitió que hayas llegado hasta ahora. Cada día que amanece es una nueva oportunidad para estar en sintonía y en línea con lo que Dios quiere de tu vida y de mi vida. No es simplemente para vivirla. La vida no es para comer, engordar y morir. ¿Sabes una cosa? Que muchos se acuerdan del viejito Simeón, ese viejito que oraba cada mañana, ese viejito que junto con esa otra viejita, Ana, que llevaba 85 años sirviendo en el templo, estaban allí orando, y en una de esas llegó José con María y con el niñito Jesús de 8 días de nacido en sus brazos. Y ese Simeón tan pronto es el único ser humano que ha tenido la oportunidad de tener al niñito Jesús en sus brazos. ¡Qué privilegiazo! Y cuando él coge al niñito Jesús en sus brazos, dice, ahora sí despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Queriendo decir, el propósito se ha cumplido. Es por lo que he venido orando por todos estos días, es lo que he venido orando en todos estos años, tal vez decía Simeón, es lo que he venido haciendo, pues sencillamente porque para eso fui diseñado, para orar por Israel, para orar por la salvación de Israel, y ahora han visto mis ojos tu salvación, las tengo aquí en mis manos. Ese niñito de 8 días de nacido a Jesús dice, ahora sí despide a tu siervo en paz. Te voy a decir una cosa en esta mañana, reflexionemos en algo. Señor Dios de la gloria, reflexionemos en algo. ¿Sabes? Los cementerios están llenos de cosas que nunca se cumplieron, de edificios que nunca se construyeron, de empresas que nunca se consolidaron, de ministerios que nunca se desarrollaron. Todo se fue al cementerio, todo se quedó en sueños. ¿Sabes por qué? Porque la vida se nos fue fuera de los propósitos de Dios. Estuvimos fue en nuestros propios propósitos, y sin embargo no nos llevamos nada. Al cementerio todo se quedó aquí en tierra. Todo se fue o se quedó para otros, como bien decía Eclesiastés, el que trabaja amontona y amontona, pero otro es el que disfruta, sencillamente, porque estaba fuera del propósito de Dios. Y sin embargo, es la pregunta que en esta mañana nos haríamos. Señor Dios de la gloria, ¿será que si hoy pudiéramos decir, despide a tu siervo en paz, porque he cumplido el propósito por el cual tú me diseñaste? Muchos tal vez están allí, Padre amado, en las clínicas, conectados a tubos, a mangueras, y tal vez muchos están allí en su subconsciente por allá, diciendo, Señor, si me dieras otra oportunidad, si me dieras otra oportunidad, ahora sí me colocaría en línea contigo, ahora sí haría lo que tú quieres que yo haga, ahora sí te serviría, ahora sí desarrollaría ese ministerio por el cual tú me has llamado, ahora sí te serviría mejor, ya dejaría de amontonar para mí, y ahora sí desarrollaría mi vida en ti, ahora sí invertiría mi vida en ti, ahora sí, dame otra oportunidad, dame otra oportunidad. ¿Sabe que muchos están clamando así? Otra oportunidad. Qué bueno fuera que cuando llegue el momento en que el Señor nos llame, podamos decir, me puedo ir en paz. Me puedo ir en paz porque sé que he cumplido el propósito por el cual Dios me puso en esta tierra por estos años. Me puedo ir en paz. Hice la tarea, hice la plana, hice el dibujo, hice lo que tenía que hacer.
Y si cuando me pare ante el Señor pueda escuchar del Señor, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y no que llegue allá y dice, Señor, pero yo hice miles de cosas en la tierra, y el Señor tenga que decirnos, yo no te conozco, ¿quién eres tú? Señor, pero ¿te acuerdas que yo di una ofrenda para pro templo? ¿Pero te acuerdas que yo diezmaba? ¿Pero te acuerdas que yo madrugaba a orar? ¿Pero te acuerdas que yo... Y que el Señor tenga que decirte, yo no te conozco, ¿quién eres? ¿Dónde? Sí, sí, yo me conectaba por las mañanas en Facebook en Live allá con el hermano Jorge y el pastor Danger. Sí, 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 que el Señor, ¿quién? Pero yo no te conozco. Señor Dios de la gloria, ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos verdaderamente a anhelar esa bendición, como lo anheló Jabes. Jabes anhelaba ese signo de admiración que nos pone el escritor allí. Significa eso, que había un fuego en él para estar dentro de los propósitos de Dios. Y la expresión, oh Señor, oh Dios, oh Dios, dame bendición, oh Dios, dame bendición. No era que estuviera diciendo, dame más camionetas, dame más plata. No, él estaba diciendo, Señor, que yo pueda realmente estar en el centro de tu voluntad, que yo pueda estar realmente cumpliendo el propósito por el cual tú me has permitido que esté en esta tierra. Que Señor, yo quiero estar en el centro de tu voluntad, en el centro de tus propósitos, que el propósito tuyo que tienes diseñado para mí realmente se cumpla. Es lo que está pidiendo Javes. Y es lo que pedimos en esta mañana. Más que pedir otra cosa, bendito Señor. Realmente estamos en sintonía contigo. Realmente, Señor Dios de la gloria, cuando uno va a hacer el mercado cada mes, uno no está todo el mes recordando el supermercado. Ay, me acuerdo cuando fui a hacer el mercado. No, sencillamente uno va y hace el mercado y se desconecta de eso. ¿Saben que así hay muchos? Así hay mucha gente. Vienen a Jesús únicamente cuando se acuerdan que tienen un problema, pero por lo demás viven desconectados. Viven desconectados, no hay una relación íntima, no hay una relación donde estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, de verdaderamente hacer cumplir los propósitos por el cual Dios nos puso en esta tierra. Señor Dios de la gloria, yo recuerdo en mis épocas que yo pensé que mi propósito en la vida era simplemente ser un bailarín profesional de salsa. Yo dije, yo tengo que cada día perfeccionarme más porque ese es mi propósito. Y es más, era tanto lo tenía tan aferrado que yo decía, yo moriré bailando, quiero morir en una pista de baile, quiero morir allí porque ese es mi propósito, ese es el todo de mi vida. Pero el Señor me dijo, no papito, yo tengo un propósito mucho mayor que ese. ¿Sabes que Dios siempre tiene una agenda y estamos dentro de su agenda? Dios me dice, yo te tengo es para que seas un predicador de mi palabra, para que enseñes mi palabra, para eso te tengo, para eso te he llamado, para eso te he diseñado, Jorge Colmenares, para eso te he formado, para que prediques mi palabra, para que la enseñes, para ese es mi propósito en ti, yo quiero cumplirlo cada vez más en ti. Y Señor Dios de la gloria, hoy quiero, Señor Dios de los cielos, preguntarme si realmente estoy cumpliendo tu propósito. Pregúntale ahí al Señor, ¿realmente estoy cumpliendo el propósito por el cual Dios me diseñó? O creo que lo que estoy haciendo realmente eso es lo que Dios quiere que haga. Señor Dios de la gloria, ayúdanos que como Jabes podamos decir, oh Señor, bendíceme, oh Señor, dame bendición. Pero recuerda esto, la verdadera bendición, la verdadera bendición es cumplir con el propósito por el cual Dios nos ha creado. Esa es la verdadera bendición. Lo demás, lo demás es provisión, lo demás son añadiduras, lo demás es secundario, pero la verdadera bendición es cumplir el propósito por el cual Dios nos diseñó. Aquí en la tierra y después de que partamos de esta tierra, un propósito de eternidad. Ese es el propósito de Dios. Dios no te tiene para cosas efímeras. Y no quiere decir con esto que el Señor nos esté coartando los sueños, que nos quiera limitar los sueños, que entonces ya no nos proyectemos, que entonces ya no estudiemos, que entonces ya no nos esforcemos. No, pero que sencillamente por encima de todo lo que hacemos aquí terrenalmente, Señor Dios de la gloria, el anhelo de cumplir tu propósito, de cumplir con tus propósitos. Señor Dios de la gloria, tú no nos guardaste nuestra vida por cuando estuvimos en riesgo de muerte. Tú no nos guardaste nuestra vida cuando estábamos neciamente viviendo de otra manera, sino sencillamente nos guardaste porque hay un propósito, bendito Señor. Y que Señor Dios de la gloria, Padre amado, que cuando lleguemos, Padre amado, ante tu presencia, podamos decir como dijo Jesús, lo que me mandaste a hacer, he hecho. Así dijo Jesús. Jesús dijo, Padre, todo lo que me pidiste que hiciera, ya lo hice. Glorifícame tú al lado tuyo como yo te he glorificado. Señor Dios de la gloria, que podamos decir eso también. Que podamos, Señor Dios de la gloria, Padre amado,
hacer, cumplir, que tú puedas, Señor Dios de los cielos, tener, Padre amado, un buen parte de cada una de nuestras vidas. Que tú puedas decir, este es mi siervo, este es mi hijo, mi hija, está cumpliendo el propósito por el cual lo he diseñado, por el cual lo he creado, Señor Dios de la gloria. Que no, Señor, desperdiciemos la vida, Señor, solamente pensando en nuestros propósitos, en nuestros anhelos, en nuestros sueños, Dios de la gloria, porque por encima de todo eso, Señor, hay un propósito mucho mayor y es el tuyo, bendito Señor, Dios de la gloria. Padre amado, ¿de qué sirve, Padre amado, amontonar tanto dinero para ser el hombre más rico del cementerio? ¿Para qué sirve tanto eso? ¿Para qué sirve tener tantas propiedades para ser el hombre allá en el cementerio que más tiene plata? ¿Para qué sirve? En el cementerio de nada te va a servir eso. Señor Dios de la gloria, Padre amado, ayúdanos, Señor Dios de la gloria, como tú dijiste, a hacer tesoros en el reino de los cielos, porque allá los ladrones no miran, allá el orín no corroe, no corrompe, Señor Dios de la gloria. Allí, Señor, es el buen depósito, la mejor inversión que el ser humano puede hacer es invertir su vida en Dios, su vida en Dios. Allí está seguro para la eternidad. Bendito Señor, Dios de la gloria. Por eso ayúdanos, Padre amado, ayúdanos si nos hemos salido del propósito tuyo, si, Señor Dios de la gloria, nos hemos salido de tu agenda, si nosotros mismos voluntariamente nos hemos borrado de tu agenda, Señor Dios de la gloria. Ayúdanos a entender, Padre amado, como Jabes, y que cada día podamos decir, Señor, bendíceme como lo clamó Jabes. Oh, si me dieras bendición. Oh, si me dieras bendición. Jabes estaba queriendo decir, oh, mi mamá me sacó para hacer dolor, pero yo sé que tú no me tienes para hacer dolor, tú me tienes para hacer bendición y de bendición en esta tierra. Y Señor Dios de la gloria, nuestras vidas son para eso, no son para amontonar para nuestros propios intereses. Nuestras vidas son para ser bendecidas, pero de bendición para muchas personas que están a nuestro alrededor. ¿Cuánta gente está sufriendo? ¿Cuánta gente está llorando? Y tú como yo, como hombres y mujeres de fe, somos instrumentos en esta tierra para darle la oportunidad a esta humanidad de que tengan, Señor Dios de la gloria, un encuentro personal con Cristo. Ese es el propósito que Dios tiene aquí con la iglesia en la tierra. Que demos a conocer a Cristo, que seamos testigos de Cristo, que pueda la gente conocer a Cristo, que la gente pueda tener esa oportunidad, que el pecador tenga la oportunidad de acercarse a Cristo. Nosotros el propósito de la iglesia en la tierra no es cambiar el mundo. ¿Quién dijo eso? El propósito de la iglesia en la tierra no es hacer un mundo mejor. No, el propósito de la iglesia en la tierra es darle la oportunidad al pecador de que conozca a Cristo. Ese es el único propósito. Ese es el único propósito, de predicar a Cristo, testificar de Cristo, y lo demás se encargará el Señor. Padre amado, gracias. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que haces. Gracias por lo que harás, bendito Señor, Dios de los cielos. Mi alma te alaba, Padre amado, y que nuestros hijos cumplan el propósito por el cual tú has permitido que, oh Dios de la gloria, los tengamos hasta el día de hoy. Que nuestras familias cumplan el propósito por el cual tú nos has permitido tener una familia. Que nuestras vidas, Padre amado, cumplan el propósito por el cual tú, Señor Dios de la gloria, nos has permitido llegar hasta hoy. Esa es la verdadera bendición. ¿Quieres ser bendecido? Pues, Señor Dios de la gloria, que estemos justamente ahí, en el centro de tus propósitos. Que cada día reflexione delante de ti y diga, Señor, hoy cumplí el propósito por el cual Dios permitió que viviera este día. Hoy yo lo cumplí. Y nos pongamos a mirar y a reflexionar. Y si no, le pidamos perdón al Señor. Pero cada nuevo amanecer podamos decirle, Señor, que hoy mi vida sea de bendición para muchas personas, que hoy mi vida sea útil en tus manos, que sea instrumento en tus manos para que se cumplan los propósitos tuyos aquí en la tierra. Bendito Señor, ayúdanos, Padre amado, ayúdanos, bendito Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, Señor. Amén y amén. Buenos días, mis amados, sean ustedes muy bienvenidos una vez más. Que Dios nos ayude, que cada mañana podamos hacernos esa pregunta. ¿Estoy cumpliendo realmente los propósitos de Dios por los cuales Dios permitió que esté viviendo? ¿O solamente voy a vivir este día para comer, ir a la cisterna y por la noche dormir y esperar volverme viejo y morir? No, hermano, hay un propósito mucho mayor del Señor, y el propósito es de que nosotros como iglesia en estos tiempos seamos instrumentos de bendición
para las familias, para las personas de esta tierra que sufre, de este mundo que está llorando, de este mundo que está en luto prácticamente, porque todos los días la palabra de moda es muerte, tapabocas, coronavirus, biología, asuntos de seguridad biológicos. Esas son las palabras de moda ahora. Esas son las palabras que se respiran ahora. Usted a toda hora solamente se respira es muerte, caos por todo lado, y nosotros como iglesia estamos diseñados, puestos en esta tierra para traer esperanza, no para cambiar el mundo, porque no nos corresponde a nosotros cambiar el mundo, pero sí para traer la esperanza a la gente y decirle a la gente que hay un Cristo vivo, que Él puede hacer que en medio de las situaciones tiene un futuro de eternidad y de bendición para aquellos que se acercan a Él. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, mis amados. Habrá su Biblia allí en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 6 de este Evangelio de Juan. Recordemos que estamos entrando en una etapa del capítulo 6 de una de las señales que Juan propone. Esta ya es prácticamente la cuarta señal prácticamente en la que estamos de las 7 que propone Juan, el evangelista. La primera fue convertir el agua en vino, la segunda la curación del hijo de un oficial, la tercera la curación del paralítico de Betesda, y aquí encontramos otra cuarta señal y es la alimentación de 5,000 personas. Estamos caminando en esa señal, pero el propósito de cada señal que Jesús hace allí no es simplemente para satisfacer curiosidades, no es para satisfacer caprichos, no es porque Juan tenga algo que escribir, no es para tampoco mostrarse. Detrás de cada señal que el Señor ha hecho y hará allí del Evangelio de Juan, sencillamente es para mostrar una verdad espiritual, una verdad celestial, para enseñar algo mayor. Así como cuando el Señor le lavó los pies a Pedro y el Señor le dijo, no me lavarás, no me lavarás. Pero el Señor le dijo, Pedro, si no te lavaré, entonces no tienes parte conmigo en la mesa. Y era una costumbre judía. En la fiesta de Pascua, antes de pasar a la mesa, pues los esclavos tenían que lavarle los pies a los invitados para pasar a la mesa. Y es lo que le está queriendo decir el Señor. Bueno, allá nos está esperando el cordero, allá en la mesa. Pero si no te lavo los pies no puedes pasar a la mesa, Pedro. Pero el Señor estaba usando una verdad inferior allí en algún momento, por decirlo de alguna manera, un concepto inferior para llevar a Pedro a enseñarle una verdad superior. Es decir, que el que no estuviera lavado no tiene parte con él en el reino de los cielos. Es lo que está queriendo. Y siempre el Señor que se mueve, su objetivo era ese, apuntar a las verdades del reino, apuntar a las verdades del reino. El reino de los cielos se ha acercado, les decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que los milagros, las señales que el Señor hace, no es para impresionar, no es para decirnos, uy, sí, tremendo milagrero, no. Sencillamente detrás de cada milagro, detrás de cada señal, detrás de cada movimiento que hacía el Señor aquí en la tierra, estaba siempre enfocando a una verdad de la dinámica del reino. Por eso a los líderes aquí, en el mismo capítulo, en el mismo Evangelio de Juan, a los líderes religiosos les dice, ustedes no han creído porque es que no han entendido mi lenguaje. ¿Y saben que hay mucha gente así hoy en día? No han entendido el lenguaje de la dinámica del reino de los cielos. Y pensamos que el reino de los cielos simplemente está diseñado para nuestro beneficio y nuestro favor, pero eso va mucho más allá, va mucho más de lo que usted y yo nos imaginamos. Recuerde que oramos los propósitos de Dios. La verdadera bendición de Dios es estar en el propósito por el cual Dios nos ha diseñado. Leamos por un momentico el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Leamos la primera parte, dice Juan capítulo 6, dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la fiesta de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, es decir, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente
y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta, que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ya hemos hablado en unos conceptos acá muy puntuales, que uno de los propósitos de este milagro, bueno, Juan no lo llama milagro, Juan lo llama señales, que uno de los propósitos era sencillamente mostrar su gracia y su misericordia a una generación ingrata. ¿Se acuerdan que ya lo hablamos? Ya lo dijimos. Ese era uno de los propósitos de este milagro de Dios, de esta señal del Señor. Sencillamente mostrar su gracia y su misericordia, a pesar de que Él sabe que sencillamente estos judíos iban a ser ingratos, se iban a ir, así como pasa hoy en día. Segundo, el segundo propósito de estos milagros, de esta señal de la multiplicación de los panes o la alimentación de los 5000, era sencillamente también para mostrar, sencillamente, o poner en relieve que él era un Mesías mucho más alto que el Mesías que ellos esperaban. Ellos esperaban un Mesías terrenal, pero Dios les había enviado un Mesías celestial. Esa era marcar la diferencia. Pero el tercer propósito aquí era sencillamente también mostrarles que el poder creador de Jesús, es decir, de 5 panes, de 2 pececitos, multiplicó, alimentó a más de 5000 personas. Es decir, para mostrar también y evidenciar el poder creador de Dios. De hecho, del agua en días anteriores, de un poco de agua, o años anteriores, porque aquí ya había pasado más o menos un año desde la conversión del agua en vino. Ya aquí, en otro contexto, aquí Jesús está, en este contexto, está un año antes de morir. Cuando alimenta a los 5000, más o menos está en la época de un año antes de morir, lo que quiere decir que ya más o menos lleva 2 años de ministerio, más o menos. Así que él había hecho milagros, de los que no tenían vista les había dado, al paralítico que no podía levantarse lo había levantado. Es decir, él quería evidenciar aquí también con esta señal sencillamente su poder creador, que también él era creador. Así que vamos a ver algunas de las circunstancias también que rodearon esta señal. Y una de esas fue que dice que Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Es decir, ya no está en Judea, ahora está al norte de Palestina, está en Galilea. ¿Y cuáles fueron las circunstancias? Pues que estaba siendo hostigado, lo querían matar los judíos, y no es que se estuviera huyendo, no es que estuviera escapando, sino que él sencillamente, si permaneciera en Judea, pues los propósitos definitivos por los cuales Dios había enviado a Jesús, pues se hubieran truncado. Y Jesús mismo decía, y en el Evangelio de Juan por varias veces decía, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora, la hora no ha llegado, la hora no ha llegado. Y ya cuando estaba a punto de morir dijo, ahora sí ha llegado mi hora y he llegado a esta hora. Padre, ¿para qué he llegado a esta hora? Ahora sí. Entonces Jesús no se murió en la víspera, no se murió dentro del plan de los judíos para matarle, sino él entregó su vida dentro del plan que Dios tenía para cuando la entregara. ¿Sí me hago entender? Es decir, él no murió en la víspera, sino sencillamente Jesús no trabajaba conforme al plan de ruta de los judíos, sino trabajaba conforme al plan de ruta de su Padre. Él decía, mi Padre trabaja y yo trabajo. Es decir, mi Padre trabaja y me tiene trabajando. Es lo que quería decir Jesús. Entonces, esas eran una de las circunstancias por las cuales estaba él en el mar de Galilea, por las cuales se había ido para ese lugar. Ahora, dice que estaba cerca la fiesta de la Pascua. Entonces, también recordemos un poquito que Juan nos pone en relieve la fiesta de la Pascua para sencillamente dar a entender que lo que ellos recordaban aquí con esta fiesta de Pascua era la esclavitud, o mejor, la libertad con la que ellos habían salido de la tierra de Egipto, cuando lo sacó el Señor con mano poderosa. De hecho, la palabra Pascua significa pasar, pasar,
conmemorando aquella noche cuando el ángel de la muerte mató a todos esos niños egipcios, pero a la casa de los hebreos pasaba el ángel de la muerte y no tocaba porque la sangre estaba en los dinteles de la puerta de la casa. Entonces, pasar, Pascua. Entonces es lo que están que ellos conmemorando, cómo Dios los había sacado de allí, de Egipto. Sin embargo, lo que no se habían dado cuenta, o tal vez sí lo sabían, claro que sí, era que todavía seguían siendo esclavos del mismo opresor, de los imperios opresores. Desde el imperio egipcio fueron esclavos. Dios los libertó con mano poderosa, pero después cayeron en manos del imperio asirio. Después cayeron en manos del imperio babilónico. Después cayeron en medio del imperio medo-persa. Después en medio del imperio griego. Y por último aquí están en medio del imperio romano. O sea que han sido esclavos y el Señor les está prometiendo libertad, pero ellos creían que era un Mesías que vendría aquí a libertarlos de la esclavitud aquí física, terrenal, y sin embargo Dios les estaba hablando de una libertad mucho mayor. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, les estaba diciendo Jesús. Pero la verdad no era que Él venía aquí a ser rey en la tierra, sino que Él venía a traer salvación al mundo, a traer libertad al mundo en el plano espiritual. Ellos no lo habían entendido todavía, no habían entendido eso. Así que ellos seguían a Jesús, dice el texto, sencillamente porque veían las señales que Él hacía. Dice el texto claramente que ellos veían que los milagros que Jesús hacía en los enfermos, las sanidades que Jesús hacía en los enfermos, y por eso era que la gente le seguía. Mira lo que dice el verso 2, dice, le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Así que ¿por qué le seguían? Porque veían las señales que hacían, no porque hubieran creído en Él. Esa era otra de las circunstancias por las cuales seguían a Jesús, por las cuales Jesús obró y operó esta señal o este milagro, como lo dicen los otros evangelistas, allí en cuanto a la alimentación de los 5,000. Sencillamente Jesús quiere evidenciar y Juan nos pone en relieve cuál era el propósito de esta señal y de esta manifestación de alimentar a estos 5,000. No era simplemente para alimentarlos, no era simplemente para saciarlos, porque más adelante Jesús les da una gran enseñanza, les dice, yo soy el pan. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Ellos no entendieron ni papa de eso. Así que esa era una de las circunstancias. Las circunstancias sencillamente por las cuales el Señor permitió esta señal de la alimentación de los 5,000. Así que lo primero que encontramos aquí es cuál fue ese propósito. Ya vimos el propósito. Lo segundo, unas circunstancias, que Jesús ahora está en el mar de Galilea, que está allí porque sencillamente aquellos hombres le están buscando, sencillamente porque ven las señales que Él hace, ven todo el poder que hay en Él para sanar los enfermos, y eso es lo que atrae a las multitudes. Eso es lo que hace que las multitudes le busquen. Claro que en el día de hoy, pues cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Hoy mucha gente sigue a Jesús porque que esperan encontrar en Él. Se habla de Jesús, un Jesús todopoderoso, y pues todos quieren estar ahí porque todos queremos ser triunfadores. Tenemos mente triunfalista y todos queremos estar al lado de los ganadores, estar bien y tener bien. Y por supuesto que Jesús puede hacer todo eso en nosotros, pero no debe ser el propósito final por el cual seguimos al Señor. Esas eran entonces, como segunda medida, las circunstancias. Pero ahora vamos a ver también por qué Jesús obra allí este milagro o esta señal de alimentar a 5,000. ¿Qué es lo que está por gestarse allí? ¿Qué es lo que el Señor está por enseñar allí? Pues miremos que tiene la fe de los discípulos, ahora tiene que ser probada. La fe de aquellos que andaban con Él. Desde el monte donde Jesús había subido con sus discípulos para descansar, porque recuerde que Lucas nos dice que habían venido de predicar, de sanar enfermos, de echar fuera demonios, y cuando vinieron y le dieron ese parte de victoria al Señor, el Señor les dice, bueno muchachos, entonces camine, descansamos equipo, camine, descansamos, renovamos fuerzas porque largo camino nos espera, vamos a renovar fuerzas. Y sencillamente desde el monte donde Jesús está descansando con sus discípulos, podía ver cómo las multitudes se iban agolpando y congregando cada vez más. Así que lo que indicaba para Jesús que había llegado el momento de ocuparse de ellos. Sin embargo, aunque sabía desde el principio lo que iba a hacer a favor de todas aquellas personas, aprovechó la ocasión el Señor para enseñar a sus discípulos una lección que nunca olvidarían. El Señor no dejaba escapar detalle. ¿Qué les iba a enseñar el Señor? ¿Qué era lo que Él quería enseñarles? Sencillamente, esa lección
que él les iba a enseñar era precisamente acerca de, bueno, vamos a ver cómo van a reaccionar mis discípulos. Y fue lo primero que empezó a enseñarles. Es decir, vamos a mirar la actitud de los discípulos ante las palabras de Jesús. La actitud, dije, de los discípulos. Hoy podemos llamarle la actitud de la iglesia, la actitud del cristiano frente a tantas situaciones que estamos viendo en el mundo. Mire la actitud de los discípulos frente al problema. El Señor presenta la cuestión desde el punto de vista humano. O sea, había una multitud de personas, mucha gente había llegado allí, mucha gente había llegado sencillamente buscándole porque habían visto las señales que él hacía inclusive en Judea, allá cuando estuvo en una fiesta de Pascua también y sanó a muchos enfermos y también muchos creyeron en él, pero él no se fiaba de ellos porque era una falsa fe. Habían creído y le buscaban, pero porque hacía señales. Habían creído y le buscaban porque habían visto su poder de hacer milagros, pero no porque hubieran creído en él. Pero sin embargo Jesús ve las multitudes que se agolpan con esa, aunque vienen con motivaciones equivocadas, miren esto tan bonito, aunque las multitudes vienen sencillamente buscando un beneficio propio, no vienen simplemente porque hayan, no ni con el concepto de que hayan creído en él, sino vienen buscando un interés común, un interés propio. Sin embargo el Señor aprovecha esa oportunidad para enseñarles a los discípulos, para darles una lección, y lo primero que empieza a mirar el Señor es la actitud de ellos, de sus discípulos. Es decir, el Señor presenta la cuestión, como dije hace un momento, desde el punto de vista humano. Había una multitud de personas, el lugar estaba desierto, no había llevado nada para comer con ellos, así que era el momento de hacer algo. Es decir, estaba cayendo la noche, la situación está difícil y sin embargo el Señor dice, vamos a ver cómo va a reaccionar mi discípulo, vamos a ver cómo van a reaccionar ellos. No hay dinero, no hay comida. La noche ya está avanzada, estamos en un monte aquí, estamos en un desierto, porque propone Lucas que estaban en un desierto. Dice, vamos a ver cómo van a reaccionar mis discípulos. Y es lo que está el Señor a punto de enseñar. Y dice, era el momento de hacer algo. En esas condiciones es cuando coge a Felipe y le pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Una pregunta que le hace el Señor a Felipe. ¿Ah? Pero el texto nos es claro, no porque él no supiera, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Sencillamente lo hacía para probarlo. Vamos a ver cómo reacciona. Quizá el Señor se dirigió a Felipe porque él era de Betsaida, óigame bien, él era de Betsaida, era de la región, él vivía por ahí cerquita. Entonces dijo, vamos a empezar por él, vamos a preguntarle a él cómo reacciona él que conoce su gente, el que conoce el sector, el que conoce la panadería de la esquina, el que conoce allá la pescadería. Vamos a ver cómo va a reaccionar Felipe. Y lo llama y le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Así que, mire lo que dice en el capítulo 12 de Juan, verso 21, que él era de Betsaida, que Felipe era de Betsaida. Dice, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Eso está en otro contexto. Aquí lo que quiere resaltar el texto es que Felipe era de Betsaida, o sea, era lugareño, era de la región, o sea, no era desconocido para Felipe. Era una ciudad muy cercana a donde estaban en ese momento. Así que en cualquier caso, la respuesta que dio Felipe fue el reflejo y la actitud de todos los apóstoles frente a un problema, frente a una situación. Es decir, él habló por todos. En primer lugar, vieron un problema económico. Fue lo que vieron. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno tomase un poco, versículo 7. 200 denarios. Un denario equivalía al salario de un día. Hoy en nuestro contexto, aquí Colombia, más o menos el día de un jornalero, de un trabajador común y corriente, vale más o menos 30.000 pesos. Entonces, cuando él habla de 200 denarios, multipliquemos, hagamos cuentas, 2 por 3, 6. Le está queriendo decir, en nuestro contexto colombiano, le está queriendo decir 6 millones de pesos no bastarían para que cada uno tomase un poco. Oiga, 6 millones de pesos en pan. Yo lo más que he comprado son 2.000. Pero 6 millones de pesos. Vaya usted a una panadería, hágame el favor, me vende 6 millones de pesos de pan. Es lo que está queriendo decir Felipe. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Son 200 salarios mínimos. A 30.000 pesos poniéndolo por más barato, 2 por 3, 6. Da 6 millones de pesos. Y es lo que está queriendo, es como si el Señor hoy nos estuviera haciendo la pregunta a usted y a mí. Vaya Jorge, yo dije, Señor, 6 millones de pesos no me alcanzan para comprar el pan, para que coman todos estos. Es más o menos lo que está queriendo decir el Señor. 200 denarios. Evidentemente, los discípulos pues no disponían de todo ese dinero.
no lo tenían. Equivalía al salario de un jornalero, ya lo dije más hace un momento, por 200 días de trabajo. Por otro lado, también veían problemas en el lugar y en el momento en que estaban. El evangelista Mateo recoge la situación de esta manera. Él dice, el lugar es desierto y la hora es pasada. Mateo 14:15 dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren pan. O sea, primer problema, económico. El lugar es desierto y la hora ya había pasado. Oiga, estaban era mirando los problemas. No podemos negar que lo que los discípulos dijeron era totalmente cierto. Es real. No tenían el dinero para comprar el pan. Ya estaba haciéndose oscuro. Estaban en un desierto donde no hay dónde ir a comprar. Así hubieran tenido el dinero, ¿a dónde lo compramos? Si no hay panaderías. ¿Ah? Entonces, la situación en la que ellos estaban era real, era real, pero no era la verdad absoluta. Era real lo que estaban viviendo. Sin embargo, el Señor aquí los está probando, le está mirando a ver cómo reaccionan. Y ya estamos mirando algunas de las reacciones de ellos. El lugar es desierto, Señor. No hay plata para comprar pan. Y si tuviéramos, no hay dónde comprar. Y la hora ya está avanzada. Despídalos, dígales que se vayan y que no molesten. Estamos descansando, es nuestro día de descanso. Es lunes, día del pastor. Hoy estamos descansando. Eso que no me pidan que ore por ellos. No, no, no. Hoy es mi día de descanso y punto. Hoy me desconecto de todo porque estoy descansando. No, hermano querido, usted como yo, como evangélico, hermano, que caminamos en esta carrera de la fe, tenemos que estar tan dispuestos y disponibles para atender la necesidad donde se requiera. Yo muchas veces he tenido que ir a orar por personas y estando cansado, y a veces desanimado, y a veces digo, ir a orar por ese cuando yo necesito, pero hay que hacer la tarea, mi amado. Hay que hacer la tarea. Usted como evangélico, no le cargue la maleta solamente a pastor y los líderes de una iglesia. Usted como cristiano también tiene responsabilidad de orar por su vecino. Aproveche el tiempo. Ahorita que estamos en esto que es el mejor, la mejor oportunidad de compartir con el vecino. Toda la gente está así, vecino, mire, ¿y esto qué vamos a hacer? Y usted también dice lo mismo, ay, sí, ¿qué vamos a hacer? No, aprovechemos, hermano, para decir, venga, oramos. Oremos aquí, no importa si nos están mirando, venga, oramos, venga, déjese usar por el Señor, mejor dicho, deje que el Señor te use. ¿Se acuerda que estamos orando esta mañana? Señor, verdad, yo quiero ser bendecido, que es decir, que cumpla el propósito por el cual tú me has puesto en esta tierra, que se cumpla ese propósito. Déjate que el Señor cumpla el propósito en ti. Así que ellos conocían todo eso y es real y es entendible todo lo que estaban viviendo ellos. Con toda lógica, los discípulos optaron por desentenderse del problema. Dígales que se vayan, que se vayan. Y tenían la razón, o sea, todo lo que está diciendo aquí los evangelistas sencillamente es real. Está desierto, la hora está tarde, no hay dinero para comprar. Mateo, por ejemplo, nos dice que le dijeron a Jesús lo siguiente: despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren pan o que compren de comer. Mateo 14:15. Eso nos dice el evangelista Mateo. Ahora, los discípulos veían los problemas por todo lado, pero aquí no debemos apresurarnos a criticarlos. Por un lado, si usted y yo hubiéramos nacido, hubiéramos estado allí en las sandalias de ellos, hermano, hubiéramos obrado igual. Así de sencillo. Entonces, no debemos apresurarnos a criticarles, ni pensar, ni llegar a pensar antes cómo actuaríamos nosotros en situaciones menos complicadas. Pero no debemos apresurarnos tampoco a juzgarles, a señalarles, porque tendremos que mirar en el contexto en que ellos estaban y en el contexto en el que nosotros nos encontramos ahora. Nosotros muchas veces decimos, si yo hubiera estado allí, no, yo si le he dicho, Señor, haga un milagro acá, no, sencillamente nosotros estamos en la otra orilla, pero ellos estaban en la incertidumbre. ¿Qué hacemos? Es de noche. ¿Qué hacemos? No hay plata. ¿Qué hacemos? Es tanta gente. ¿Qué hacemos? Los niños están llorando de hambre. ¿Qué hacemos? Las multitudes están clamando porque les den de comer, porque los atendamos, pero ¿cómo hacemos? Sin embargo, en cualquier caso, las dificultades de los discípulos surgían porque estaban enfocando la situación en sus propios recursos. Por eso surgían esos problemas. Por eso surgían esos interrogantes. Estaban enfocándose era simplemente en lo que ellos podían limitadamente hacer.
Por eso ellos contaban era únicamente con eso y por eso es que se veían en problemas, se veían abocados, pero ¿qué hacemos? Es decir, era una realidad, pero no era la verdad absoluta. No era la verdad absoluta. Y esto aplica para nuestras vidas hoy. Estamos en una realidad que no se puede esconder. No podemos ser ingenuos en decir, no, 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 no está pasando nada. No, 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 no está pasando. Sí está pasando. Estamos en un mundo lleno de caos. Estamos en un mundo caótico, infectado por el pecado que como consecuencia de esa desobediencia, pues hoy estamos pagando las consecuencias. Y como dicen por ahí, estamos pagando justos por pecadores. Todos nos estamos viendo afectados por todo este sistema de situaciones. Los que tenemos algún negocio nos hemos visto afectados las ventas, cómo se han bajado, cómo las situaciones están críticas, la economía está tremenda y eso también nos está afectando a nosotros como pueblo de Dios. No podemos esconder esa realidad, no la podemos esconder, esa realidad. Pero una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. ¿Se acuerdan cuando estaba Pablo, o mejor, si hubiéramos tenido aquí en este caso la oportunidad de preguntarle a uno de ellos, por ejemplo a Pedro, si hubiéramos tenido la oportunidad de decirle, oiga Pedro, entonces ¿qué van a hacer, hermano? ¿Qué van a hacer ante todo esto? ¿Sabe qué hubiera dicho Pedro? Pedro hubiera dicho, no, aquí nos van a linchar. Aquí nos van a linchar porque si no les damos, no les suplimos las necesidades, aquí nos van a coger todas estas multitudes y nos van a matar, aquí nos van a apedrear, aquí nos van a matar, aquí nos vamos a morir. Esa era la realidad que tal vez Pedro veía. Y Pedro tal vez nos hubiera dicho, la realidad, hermanos, es que no tenemos dónde ir a comprar, no hay dinero, no hay nada que hacer. Esa es la realidad que Pedro nos diría. Pero ¿sabe que la realidad no era la verdad absoluta? Porque la verdad absoluta, que es Cristo, estaba a punto de actuar. Él sabía que era lo que iba a hacer. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Hoy puedes estar viviendo una realidad, de una situación, pero no es la verdad absoluta. La verdad se llama Cristo y Cristo tiene control de toda tu realidad. ¿Sí me hago entender? Cristo tiene el control de tu realidad. Aunque tu realidad tal vez en este momento no sea alentadora, pero Cristo, que es la verdad de todas las situaciones, la tiene bajo control. Y así estaba allí el Señor. La realidad del momento. Caos por todo lado, multitudes hambrientas. No había dinero. La noche estaba avanzada, se estaba acercando. Estaban en un desierto. No había nada alentador. Pero esa era la realidad, pero no era la verdad absoluta. La verdad estaba a punto de actuar. ¿Quién era allí en ese momento? Cristo. Estaba a punto, tenía todo bajo control. Estaba simplemente, recordemos, probándoles a ver cómo iban a reaccionar. ¿Sabes que el Señor a veces nos prueba también? A ver cómo reaccionamos. Y la gente que nos conoce también observa cómo reaccionamos. Muestre a ver ese que tanto ora. Muestre a ver ese que tanto ora, a ver cómo reacciona en medio de este problema. Se va a desesperar, se va a arrancar los pelos, va a maldecir a Cristo, ¿qué va a hacer? Muestre a ver. La gente nos observa. La gente te observa a ti, que eres un hombre, que dice ser un hombre y una mujer de fe. Nos observan nuestros hijos, las personas que nos rodean, nos conocen, nos observan a ver cómo vamos a actuar, a ver cómo vamos a reaccionar. A ver cómo vamos a reaccionar igual que el mundo desesperado. Ahora nos vamos a morir de coronavirus. O estamos tranquilos, o hay paz en nuestro corazón, o hay seguridad, o hay esperanza. La gente nos está observando y está observando tu fe. Y el Señor pone a prueba nuestra fe a ver cómo reaccionamos ante las situaciones diarias de la vida. Y más en este momento es la oportunidad para que el mundo observe tu fe, para que el mundo mire cómo es que vives, cómo reaccionas. No es que tapes el sol con un dedo, ya lo dije hace un momento, sencillamente es para ver dónde está puesta tu esperanza. Puedes bendecir a otro trayéndole palabras de seguridad y de esperanza, o sencillamente también te unes a ellos también a hacer así, ay, 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 lo que nos espera, ¿sí? Entonces, el Señor tiene todo bajo control, eso era lo que Él quería hacer allí, probar la fe de estos. Entonces, lo primero que Jesús ve es la reacción, hay un contexto, una reacción, cómo reaccionaron ellos. Pero lo segundo que el Señor va a hacer allí es que Él está probando a los discípulos, les está probando su fe. En cierto sentido, podríamos pensar que los discípulos estaban pasando por un examen. El Señor ya les había explicado la lección y ahora tendrían que demostrar si la habían aprendido correctamente. Es decir, las experiencias que habían vivido con Él. Ellos habían tenido la experiencia de ver cuando el Señor convirtió el agua en vino. Ellos tenían experiencias cuando el Señor sanó al paralítico de Betesda, cuando sanó al hijo del oficial. Es decir, ellos tenían todas esas experiencias
y las experiencias que habían vivido junto al Señor eran la escuela para ellos y deberían haber despertado su fe para afrontar los problemas en esta nueva situación que estaban viviendo allí. De nada nos sirve decir que llevamos 50 años de evangélicos si todavía estamos asustados. De nada nos sirve decir, uy, yo ya me he leído la Biblia como 10 veces. Si cuando llega un problema nos asustamos. De nada nos sirve, hermano. De nada nos sirve decir que somos hombres y mujeres de fe. Según Mateo y Lucas, antes de que Jesús les hablara de dar de comer a las multitudes, él mismo había estado curando a todos los que necesitaban. Mire, él mismo vio las multitudes, tuvo compasión de ellas y se fue y suplió esa necesidad. Sin que su poder, oigan esto, sin que su poder hubiera menguado. Miren lo que dice Mateo 14:14. Y saliendo Jesús, vea, recordemos esto, estaban descansando, estaban en un momento de descanso. Y llegaron las multitudes, imaginémonos el cuadro, llegaron las multitudes allí buscando a Jesús, no porque hubieran creído en él, sino porque habían visto los milagros, las señales y lo estaban buscando. Y sencillamente dice, saliendo Jesús, vio una gran multitud y ¿qué pasó? Y no dice que tuvo lástima, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Recordemos el primer propósito, que el Señor manifestaba su gloria, perdón, su gracia, su misericordia y su amor a favor de una comunidad ingrata. ¿Sí nota eso? Entonces aquí está el primer propósito. El Señor quiere sanar a las multitudes. Él sabe que ellos van a volver atrás. Hasta aquí, hasta este punto que hemos llegado, todavía el Señor no ha hecho el milagro de los 5,000. No los ha alimentado todavía. Hasta ahora están llegando. Hasta ahora está llegando la gente. Hasta ahora está llegando. Pero el Señor sabía que lo estaban siguiendo. Eran sencillamente porque habían visto las señales, no porque hubieran creído en Él. Sin embargo, el Señor los ve que vienen con una motivación equivocada. Pero sin embargo, el Señor dice que sanó a los que de ellos estaban enfermos. Qué tremendo eso. Y aquí hay una lección para nosotros como iglesia que nos hemos vuelto asistencialistas. ¿Asistencialista qué es? Que nosotros nos gusta hacerle favores a la gente. Ay, para ganármelo para Cristo. Y el día que esa persona a usted le hace el favor y sencillamente como vio que no llegó a Cristo, entonces le quitó hasta el saludo. ¿Qué va? Miren, ingratos, desagradecidos, uno dándoles de comer y véalos. Así nos pasa a nosotros como iglesia. Mire que nosotros aquí estamos cayendo en un error, como pueblo de Dios, y con todo respeto lo digo. Porque a veces nosotros somos dados a beneficiar a todas las multitudes, a beneficiar a todo el mundo, pero el propósito que hay detrás escondido de todo eso es que se vuelvan a Cristo. Siendo sinceros con el Señor, el propósito es ganárnoslos para Cristo. Y estamos errados, hermanos. Estamos errados en eso. El propósito no debe ser para ganárnoslos para Cristo. El propósito debe ser bendecirlos y el Señor se encargará de traerlos a Él. Mire, ¿qué pasa aquí? ¿Qué sucede acá? El texto es claro. El Señor vio las multitudes. Él sabía que ellos se iban a ir. Él sabía que estos lo iban a dejar solo. Juan 6:66, más adelante, ahí me adelanto un poquito. Dice que muchos, dice, multitudes venían siguiéndolo. Y muchos, o sea que todos se fueron. Se encontró él solo con sus discípulos, después de que sanó a los enfermos, después de que le llenó la panza, después de que todo eso, se fueron, lo dejaron solo. Y él sabía que todo eso iba a pasar. Él sabía que todo eso iba a suceder. Y sin embargo, suplió las necesidades de ello. Pero la motivación aquí, sencillamente, era llevarles a entender el reino de los cielos. Pero la pregunta aquí, para nosotros es, ¿podríamos seguir ayudando a la gente, seguir asistiendo a las personas, a sabiendas de que aún las personas no van a buscar a Cristo? Es la pregunta. Es la pregunta. Nosotros somos dados a hacer como los discípulos, a que se vayan. No quieren recibir al Señor, tanto que le he hablado, tantos favores que le he hecho, que se vayan. Eso, estoy perdiendo mi tiempo. A mí que me cojan. Yo soy manso, pero no menso. Y a veces cogemos expresiones de la Biblia para decir cosas de este tipo. No, es que no hay que echar las perlas preciosas a los cerdos. Hermano, el Señor dijo que hay que ir por esa descarriada donde sea, hermano. Y que sencillamente hay que ayudar a todos y que orar por todos los hombres y que sencillamente el Señor nos pide que hagamos el bien a todos, independientemente de, es que nosotros no nos vamos a convertir, nosotros estamos llamados es para servir.
y el Señor se encargará de lo demás. Por supuesto que hay que predicarles, por supuesto, pero estoy hablando de la intención que tenemos como iglesia. La intención de la iglesia cuando hacemos un favor a alguien es para ganárnoslos para Cristo. Uy, no, es que nos lo vamos a ganar para Cristo. No, hermano, que esa no sea tu intención. Sírvale a la gente incondicionalmente y cuando te den la oportunidad, predique. Y si la persona no quiere y se va, pues hermano, cuando vuelva a pedirle otro favor, hágaselo. Vénguese, hágaselo, hágaselo. Porque hermano, usted no sabe lo que puede pasar. El Señor es el que está obrando. ¿Sí? Somos instrumentos de bendición. Somos instrumentos de bendición. No somos instrumentos de convicción. Nosotros no tenemos que convencer a nadie. Simplemente estamos aquí para orar, para predicar y para servirle a la gente. Independientemente. Yo personalmente he invertido tiempo, he invertido esfuerzo, he invertido hasta mi familia para servirle a mucha gente que hoy en día inclusive no se le encuentra uno por la calle y le hacen mala cara. Así de sencillo es, le hacen a uno mala cara, uno dice, pero yo qué mal le he hecho a este, lo único que he hecho es predicarle, enseñarle, servirle, y ahora nos hacen mala cara, pues eso el resultado lo verá el Señor. Pero si esa persona viene y me pide otro favor, se lo haré. Le diré, claro, hay que servirle, hay que seguirle. Oraremos por él de nuevo, seguimos siendo amigos. ¿Ah? Y no, mi trabajo no es convencer a nadie, mi trabajo es servir, predicar y enseñar. Y orar por las personas. De resto, el Señor lo hará. Entonces mire qué malintencionados somos. Cuando a veces hacemos alguna actividad, pero detrás de la actividad la intención magna es ganarnos la gente para Cristo. Claro, por supuesto que hay que ganarlos, pero que esa no sea la motivación. Servirle a la gente incondicionalmente, hermano, sírvale a la gente incondicionalmente, ore por ellos, predíqueles, sírvales, hermano, y el Señor se encargará de lo demás. Tranquilo, no se estrese por eso. El Señor se encargará de lo demás. Hay que ser, no nos volvamos asistencialistas, es decir, que detrás de cada mercado que usted da, uy, no, pero me lo tengo que ganar para Cristo. Y si la persona no se quiere convertir, entonces que la próxima vez que viene al mercado ya lo pone a aguantar hambre. No, porque usted no se quiere convertir al Señor, usted viene solamente por el mercado. Mire, aquí el texto nos está hablando con claridad. El texto nos dice, venían y buscaban a Jesús, ¿por qué? Y hay un por qué. Porque veían las señales que Jesús hacía en los enfermos. Esa era la motivación de ellos. No porque hubieran creído en Jesús. Y multitudes venían a seguirlo. Y sin embargo el Señor ve las multitudes y tiene compasión de ellos, a pesar de que no vienen con la motivación correcta. Y dice que sanó de ellos a los que estaban enfermos. Leámoslo de nuevo, Mateo 14:14. Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos venían enfermos. Qué tremendo es. Qué bueno es el Señor, porque el Señor, en uno de los propósitos de cuando el Señor se mueve es precisamente eso, para manifestar su gracia y su misericordia a favor de una humanidad desagradecida, a favor de una humanidad ingrata, ya que a pesar de que no somos agradecidos con Dios, de que no le damos gracias, de que no le glorificamos, sin embargo Dios se sigue moviendo en tu vida y en la mía, independientemente de cualquier cosa. Entonces, ¿quiénes somos nosotros como iglesia para poner trabas? No, eso no le sigan ayudando a ese porque mire, no se quiere convertir al Señor, no quiere recibir la palabra, no viene sino por el milagro, no viene sino por aquello, no viene sino por el beneficio de la iglesia, ¿no? Y así a veces nosotros como iglesia limitamos a la gente, pero aquí Jesús nos está dando una enseñanza, no era para ellos, no era simplemente para los discípulos de hace 2000 años, sino es para nosotros también hoy, como iglesia, como pueblo de Dios, hermano. No tenemos que poner acepciones de personas y allá las personas verán si se quieren convertir o no. No, que nosotros no somos los llamados a convertir a nadie, nosotros simplemente estamos llamados a servir, predicar y evangelizar y sencillamente también orar por las personas. Lo demás, déjeselo al Señor. Mira lo que dice Lucas 9:11. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Aquí lo dice Lucas, esa es la expresión de Lucas. Sencillamente predicaba, pero la motivación de Jesús, aunque en su corazón ardía que se convirtieran al Señor, pero él sabía que no se iban a convertir, él sabía que muchos lo iban a apedrear, él sabía que muchos de esta multitud, ¿se imaginan? ¿Cuánta gente de los que estuvieron aquí alimentando, comiendo pan con pececito, comiendo sándwich allí en ese milagro del Señor, cuántos de ellos después no fueron los mismos que prestaron su voz para decirle, ¡crucifíquelo! ¡Crucifíquelo! ¿Cuántos de esos brazos que estuvieron torcidos y ahí
chuecos, y el Señor les dio vida. ¿Cuántos de esos mismos más adelante? ¡Crucifíquelo! ¡Crucifíquelo! ¿Cuántas de esas gargantas que estuvieron mudas? ¿Ah? Que estuvieron mudas fueron las que más duro gritaron ese día. ¡Crucifíquelo! ¿Ah? Así de sencillo fue, mi hermano. Y hasta el día de hoy no ha cambiado. El Señor dijo, bienaventurados cuando os vituperen por causa de mi nombre. Estamos esperando aplausos, favores, que nos den las gracias. Ay, que esa iglesia, qué bendición la iglesia en este sector. ¿Cómo nos bendice? Y si no nos dicen nada, si nos tiran piedra en el techo, si nos hacen bullying, si nos echan la policía, y todo, entonces nos vamos a amargar la vida y no vamos a servir a los vecinos. Ahí se la dejo a mi compadre. Así que, además, ellos acababan de regresar de una misión en la que pudieron experimentar el poder de Dios. Dice Lucas dice que el Señor les dio autoridad para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos y para predicar el evangelio, y los mandó con esa autoridad. Y ellos vieron cómo el Señor los usó. Fueron partícipes de los milagros, fueron partícipes de lo que ellos, de lo que el Señor hizo a través de ellos, y sin embargo, en medio de esta situación, todavía estaban descachados. Todavía, ay, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? ¿Ahora qué hacemos? Dice lo que dice Marcos 6:13. Echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Eso nos dice el evangelista Marcos acerca de lo que hicieron ellos. Y allí en el contexto donde están las multitudes que acaban de llegar, están descansando, vienen de hacer esa tarea y están descansando. También habían visto cómo Jesús había convertido el agua en vino. También bien habían sido partícipes de esos milagros. Cómo había levantado al paralítico de Betesda. Cómo había ejercido su poder creador de crear de la nada cosas nuevas. Todas estas manifestaciones de poder tendrían que haberles llevado a confiar en Jesús. Pero no lo hicieron. ¿De dónde sacaremos pan? ¿De dónde vamos a sacar? ¿De dónde si está? O sea, fue lo que ellos vieron. ¿Ah? Solo calcularon lo que ellos podían hacer por ellos mismos, pero no ejercieron fe. No ejercieron la fe allí. Sencillamente, solamente miraron las capacidades limitadas que ellos tenían. Así que ese era otro de los propósitos. Es decir, hubo una reacción de ellos, pero también aquí el Señor también está mostrando que la fe de ellos tiene que ser probada, pero también los quiere llevar a que el propósito del Señor, ¿cuál es el propósito del Señor al probarles? ¿Cuál es ese propósito que el Señor tiene al probar a los discípulos aquí? Juan 6:6 dice, cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Ah? ¿Sí notan eso ahí? Tan claro. Así que de aquí deducimos algunas cositas. En primer lugar, vemos que Dios prueba nuestra fe. Eso está claro. No solo si tenemos fe, sino Él también prueba si realmente esa fe es de calidad. ¿Sí me hago entender? Él prueba nuestra fe. A ver si verdaderamente la fe que tenemos es sólida, es real. Como diría un pastor del seminario, a ver si es que está pegada con babas. A ver si es que la fe está pegada con babas. Vamos a ver. Él nos prueba a veces la fe. ¿Qué clase de fe tenemos? No solamente si la tenemos, sino que si esa fe es de calidad. Por esta razón permite que atravesemos por diversas situaciones a veces. La situación que estás viviendo hoy. Por ejemplo, los discípulos acababan de regresar de un exitoso viaje misionero, en el que habían tenido hermosas experiencias, habían sanado enfermos, habían echado fuera demonios, habían predicado el evangelio. Pero ahora se tenían que enfrentar con una nueva situación, en la que se iban a sentir completamente impotentes. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y nosotros también atravesamos a veces por esas épocas en nuestra vida, en la que parece que todo va sobre ruedas. Hay momentos así, en los que todo fluye, todo va bien, mientras que en otras solo encontramos obstáculos en el camino, solo encontramos neblina, solo encontramos oscuridad, no encontramos cosas, no encontramos salidas, nos encontramos a veces como en un tarro. Así a veces nos encontramos, hay buenas y hay malos momentos. En ambos casos, nuestra fe está siendo probada. Óigame bien, en ambos casos, en las buenas y las no tan buenas, en ambos casos el Señor prueba nuestra fe. ¿Tú creías que el Señor solamente probaba nuestra fe mandándonos, permitiéndonos pasar por adversidades?
Pues déjame decirte que cuando estás pasando por momentos buenos como el que estás viviendo hoy, que todo te fluye, todo te sale, te las estás ganando todas, ¿ah? También tu fe está siendo probada. ¿Sí sabías eso? También el Señor nos prueba, tanto en la buena como en la no tan buena. Nuestra fe, el Señor la está probando. Y la pregunta sería, ¿cuál es nuestra respuesta? Yo lo he dicho muchas veces, ¿sí? Que a veces las bendiciones de Dios, cuando llegan las bendiciones de Dios, cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas, tiende a embotarnos nuestra dependencia de Él. Entonces a veces la bendición se convierte en un problema, se convierte en un distractor que nos aleja del Señor en lugar de acercarnos más a Él. Entonces, en las dos situaciones, en las no tan buenas y en las buenas, el Señor prueba nuestra fe. ¿Cuál es nuestra respuesta? Es la pregunta. En los momentos buenos, ¿nos olvidaremos de Dios y pensaremos que ya no lo necesitamos? ¿O en los momentos no tan buenos, nos hundiremos en medio de los problemas y dejaremos a Dios? Días como que le quedó grande mi problema, dudando de su amor inclusive, de su poder para ayudarnos. Entonces, ¿en cuáles dos condiciones estamos? Si estamos en las buenas, nos olvidamos de Dios, ya no te necesito. Y si estamos en la no tan buena, entonces decimos, eso Dios como que este problema no le quedó grande a Dios, Dios como que no se manifiesta. Chao, Dios también. Entonces, en cada momento, Dios está buscando si realmente existe en nosotros una fe genuina, capaz de sostenerse frente a las variadas circunstancias de nuestra vida, buenas o no tan buenas. Mira lo que dice Filipenses 4:13, ese texto de memoria que no lo sabemos los cristianos y que a veces lo cogemos muy efusivamente para decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues no todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque si yo me salgo a la autopista y me le tiro un Transmilenio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, allá voy. Pues pasa el Transmilenio y me deja como una arepa. Entonces, ¿qué es lo que se está refiriendo aquí Pablo? Yo tomé aquí la voluntad de sacar el texto, pero en Filipenses, pero en la versión Palabra de Dios para Todos. Reina Valera dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Palabra de Dios para Todos, que es una versión dinámica, dice, puedo enfrentar, mire lo que dice, puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Pero el contexto de este texto es donde Pablo viene diciendo, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Por todo y en todo he sido enseñado. Quiere decir que Pablo tuvo que aprender algo que se llama la ley del contentamiento, no la ley del conformismo. ¿Sí me hago entender? Ay, hoy me tocó arepa. Bueno, será la voluntad de Dios. Bueno, hoy me tocó arepa, mañana me tocará pollo. Chévere. Sí, la situación va a cambiar. Lo que está hablando Pablo aquí es que en cualquier situación él sabe. Dice, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Por todo y en todo he sido enseñado. ¿Ah? Y más adelante es donde él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué está queriendo decir Pablo en palabras más sencillas? Que necesita del poder de Dios para cuando está pasando situaciones difíciles, pero necesita del mismo poder de Dios para cuando está viviendo situaciones chéveres, alentadoras, buenas. En ambas necesitamos del poder de Dios. ¿Cuál es nuestro problema? Que solo buscamos a Dios cuando estamos en la mala. Pero cuando todo fluye, nos descuidamos. Por lo que dije hace un momento, las bendiciones de Dios nos embotan y nos quitan de la dependencia de Dios y estamos tan entretenidos con la bendición que ya no oramos, ya no leemos la Biblia, no, todo está fluyendo, todo está chévere. Hay que disfrutar las bendiciones, decimos. Sí, hay que disfrutarlas, pero dentro del contexto de la sabiduría, porque la bendición de Dios no añade tristeza con ella, dice la palabra. Entonces, ese es el primer momento, que el Señor prueba nuestra fe. O sea, al probar nuestra fe, tenemos que mirar eso. ¿Cómo está nuestra fe? En las buenas y en las malas. Y ya esta mañana he enseñado que el Señor prueba nuestra fe no solamente en las circunstancias adversas, sino en las circunstancias también buenas. Es decir, en las buenas y en las no tan buenas, el Señor está probando siempre nuestra fe. O sea, las 24/7, sea la circunstancia que sea. Pero la pregunta es, ¿cuál es nuestra reacción frente a esas dos situaciones? Todo lo puedo en Cristo que me da el poder para hacer frente, cualquiera sea mi situación, dice Palabra de Dios para Todos. Y en segundo lugar, el propósito de Dios al probar nuestra fe es el ayudarnos a crecer, a madurar, a desarrollarnos espiritualmente. Se habla de fe y es bueno hablar de fe,
Pero llega un momento en que toca caminar, ponerle piernas a la fe. La fe obra, dice Santiago. La fe sin obras es muerta. ¿Sí? La fe tiene que caminar, la fe tiene que moverse. ¿Sí me hago entender? Así que el propósito del Señor cuando prueba nuestra fe es para ayudarnos a eso, a crecer. Pero ¿cómo vas a crecer si todavía no caminas? Cuando un niño empieza a caminar es porque ya ha crecido. Ya se puede, su columna vertebral ya se sostiene y camina. ¿Ah? Igual el Señor tiene que llevarnos a eso. Pero antes de que el niño camine, primero se cae, trastabillea, hasta que se va haciendo firme. Pero aprende a caminar. ¿Cuántos hasta el día de hoy llevan 50 años de evangélico? Ay, el pastor no ora por mí, no me pone las manos sobre mi cabeza para orar, no me toca las paredes de la casa para que ore. Todavía una fe ingenua, yo no sé qué es eso, no sé cómo llamarlo. Tú tienes que desarrollar fe. Y esa fe obra, se mueve. Esa fe le pones piernas y la pone a andar. Esa es la fe que el Señor quiere llevarnos a madurar. Esa es la fe que el Señor quiere desarrollar en ti. Pero para que este propósito se llegue a cumplir y que las pruebas resulten en una bendición para nosotros, tendremos que mantenernos en la perspectiva adecuada. Y confiar en que todo nos ayudará para bien, como dice la Escritura, en su voluntad. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es entender eso. En la medida que tú caminas, desarrollas fe, creces en la fe, vas entendiendo el propósito de Dios. Y vas entendiendo que cualquiera sea la situación que estés viviendo, Dios está forjando en ti su carácter, el carácter de Dios en ti. Está forjando eso. Te está ayudando, potenciándote, llevándote a crecer, a madurar, a ser perfecto. Perfecto no significa ser sin errores. Perfecto significa ser maduro, sólido. Que cualquier cosita no te saca de la carrera, que cualquier cosita no te hace negar la fe y venderla, sencillamente te sostiene y te mantiene firme para las situaciones diarias de la vida. Y en tercer lugar, Jesús quería enseñarles que Dios siempre tiene preparada una salida para cada prueba. El pasaje nos dice que Jesús sabía lo que había de hacer. Dice, esto hizo para probarlo porque él ya sabía lo que había de hacer. Y esto nos recuerda otra promesa de la Escritura, 1 Corintios 10:13, y voy terminando. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios sabe hasta dónde aguantamos. Dios sabe hasta dónde nos resiste el cuero, y hasta ahí nos da. No nos va a dar más de lo que no podamos resistir. Él sabe lo que va a hacer. Él sabe lo que va a hacer en esa situación que estás viviendo en esta mañana. Él no te va a reventar de eso. Él sabe hasta dónde tú aguantas. Él sabe hasta dónde yo aguanto. Y hasta ahí nos da, pero nos presiona, es decir, nos forja, nos estira un poquitico para precisamente eso, para que crezcamos, para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a fortalecernos, para ayudar a potenciar esa fe, para que nuestra fe cada día crezca y su nombre sea glorificado. El problema es que nosotros muchas veces no lo vemos, porque enfocamos nuestra atención en el problema y dejamos de mirar al Señor. Ahí es donde caemos en errores. Ahí es donde nosotros caemos. Nada puede sorprender al Señor. El Señor tiene todo un plan para nosotros y todo bajo su control. Tiene un plan y una solución para todo lo que está sucediendo. El problema es que nosotros nos desenfocamos. No estamos dentro del propósito de Dios, simplemente estamos dentro de nuestros propósitos. Y cuando las cosas no nos salen, entonces creemos que somos de malas. No, pero el Señor siempre tiene un propósito con todo. Precisamente, aun cuando tú oras, Dios está más interesado en ti que aún en lo que oras. ¿Sí me hago entender? Dios está más interesado, aun cuando le servimos al Señor. El Señor, más que el servicio, está más interesado en el siervo. Todos los hombres de la Biblia, mujeres de la Biblia, que nos habla la Biblia que Dios los usó en su momento, el propósito no era lo que Dios iba a hacer en ellos. El propósito eran ellos. Ellos, lo que Dios iba a hacer en ellos, antes de lo que iba a hacer a través de ellos. Primero obraba en ellos y luego lo usaba o lo hacía a través de ellos. ¿Sí me hago entender? Dios primero hace en ti para luego hacer a través de ti. De cómo le vamos en estos tiempos donde los negocios caen, donde la situación está crítica, la economía está difícil. En estos días, ¿cómo le vamos a hablar de fe a otra persona si nosotros estamos así? ¿Yo qué hago?
¿Cómo le vamos a hablar a la gente? Pero cuando tu fe crece, y una fe sólida, no una fe ingenua, sino que sabes y confías en el Señor y sabes que el Señor no te va a dejar botado en carretera, puedes hablarle a las personas de fe. Puedes hablarle a las personas y decirles, sí, mire, estamos pasando una situación difícil, es la realidad de la vida, del momento, pero Dios tiene el control de todo y tiene una solución a ese problema. Y Dios da herramientas. Mire cómo el Señor hoy en estos tiempos nos ha enseñado a hacer tapabocas, nos ha enseñado a hacer trajes antifluido, o sea, cómo el Señor le da a uno, se cumple la palabra, dice la palabra que el Señor nos da el poder, es decir, la capacidad para hacer las riquezas. Uno no prospera orando ni ayunando, ahí se la dejo. Uno no prospera ni orando ni ayunando, uno prospera trabajando y ahorrando, siendo sabio con lo que Dios te da. Sencillo, así de sencillo es. Dios siempre hay una solución para todo. Dios siempre tiene la solución para todo. ¿Ah? Mire cómo estos tiempos ha tocado así. Ha tocado, como se dice, reinventarnos para poder... ¿sí? Y el Señor nos ha dejado botados en carretera. Hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto cómo el Señor nos tiene ahí sostenidos con su mano poderosa. Eso es lo que habla a la gente, lo que habla, que dice, uy, pero ¿cómo hacemos? El negocio se va a acabar, toca cerrar, toca quitar el aviso y bajarlo y guardarlo porque esto se acabó. Hay una esperanza para esas personas, de hablarles de un Dios de poder que tiene control sobre cada situación. Pero tenemos nosotros que primeramente pasar como los discípulos tuvieron que pasar por esas pruebas de fe, para cuando el Señor ya no estuviera con ellos y ellos tuvieran que enfrentarse a toda esa hostilidad de los líderes religiosos. Y más adelante lo vimos con Pedro, con Juan, cómo se pararon en la raya para hablar de Cristo. Más adelante vimos cómo su fe, cómo tuvieron que aprender todas estas lecciones. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude cada vez más. Padre, te damos gracias. Te bendecimos y te glorificamos, Señor Dios de la gloria. Gracias por esta escuela que estamos viviendo en este tiempo en el mundo. Señor, todo el pueblo de Dios estamos pasando tal vez como los discípulos de aquel momento, de hace más de 2000 años, cuando vinieron a ti, Padre amado, que te buscaban, aunque venían con intenciones equivocadas, porque venían era porque habían visto los milagros, habían visto las señales que tú hacías en los enfermos. Sin embargo, te buscaban multitudes, pero sin embargo tú las atendiste. Tú les atendiste la necesidad, bendito Señor. Dices que, Señor Dios de la gloria, sanabas a los que de entre esas multitudes venían enfermos, que tú los sanabas. Sin embargo, Señor Dios de la gloria, aquí el objetivo era presentarles a los discípulos, pasarlos por una escuela de fe, pasarlos por ese taller de la fe, Padre amado, para que ellos aprendieran, bendito Señor, que Señor Dios de la gloria, tú siempre tienes el control sobre todas las situaciones. Y por eso la pregunta para Felipe, ¿de dónde sacaremos pan para alimentar a toda esta gente? Por eso la pregunta se la hace Señor Dios de la gloria a alguien que inclusive el Señor Dios de la gloria podría confiar en sus propios recursos personales, humanos, porque vivía allá. Él vivía allá y Felipe hubiera podido decir, ay Señor, pues yo vivo acá, yo sé que allá como a 10 cuadras hay una panadería, hay una señora que hace pan, vamos a decirle a ella. Felipe pudiera haber hecho eso. Pero sencillamente, señores de la gloria, todos ellos se asustaron. Todos ellos vieron fue el problema. Y tal vez, benditos señores de la gloria, a veces, Padre amado, vemos las oportunidades como problema. Esa es una situación que está en los seres humanos. A veces vemos las oportunidades, están ahí y nosotros las vemos como problema. En lugar de ver los problemas como oportunidades para crecer y para avanzar. Señor Dios de la gloria, como bien hablábamos ayer con una persona, Señor Dios de la gloria, como ella decía, bueno, pues yo no sé coser, pero yo me metí a hacer trajes antifluidos, yo ya no sé mucho, pero me metí. Eso es fe, eso es fe, eso es fe, eso es saber, tener convicciones. Y lo más tenaz de todo eso es que es una persona que ni siquiera es cristiana. Qué bofetada para nosotros, que a veces nosotros hablamos de fe, decimos tener fe, pero estamos así, atemorizados. ¿Y qué voy a hacer, Señor? ¿Y para dónde voy a coger? Quita este coronavirus para poder abrir mi negocito. Señor Dios de la gloria, ayúdanos, por favor. Ayúdanos a ser hombres maduros. Un mundo, y más hoy, está exigiendo de hombres y mujeres de fe. De hombres y mujeres que estén parados en la raya, que sepan para dónde van. Que se tengan la convicción de dónde están parados, de dónde vienen y para dónde van. Y esa es la iglesia del Señor de este tiempo. Es la iglesia de hoy. Pero ¿cómo estamos haciendo como iglesia? ¿También estamos atemorizados, escondidos, arrinconados? También estamos caminando en esa misma dirección.
¿Qué le estamos transmitiendo a la gente que no tiene esperanza? ¿Qué le estamos transmitiendo a este mundo que está desesperanzado? Como pueblo de Dios. Luego tú no nos dijiste que somos la luz. Luego tú no nos dijiste que somos sal. ¿Y qué estamos haciendo con la sal? ¿Insípida? ¿Que no sirve para nada? ¿La luz que está escondida debajo de un cajón? ¿O realmente estamos mostrando a nuestros vecinos, a nuestras familias, a las personas que nos rodean verdaderamente que somos hombres y mujeres de fe? ¿O simplemente que somos charlatanes de la fe? Señor, ayúdanos a entender. Ayúdanos, Padre amado, porque los discípulos tuvieron que aprender la lección y hoy, 2000 años después, nos las están enseñando a nosotros, hoy 2020, 20 de agosto del año 2020. Nos estás enseñando lo mismo a nosotros, Padre amado, que a veces, Señor, titubeamos, que a veces tambaleamos, que a veces nos asustamos, que a veces, Señor Dios de la gloria, no sabemos qué hacer. Hablamos de un Cristo poderoso, pero estiramos la mano para que nos den la moneda, como sucede en los buses. Señor Dios de la gloria, donde se sube tanta gente que a cantar canciones cristianas, que a hablar de Cristo, pero terminan estirando la mano. ¡Ay, dame una ayuda! Eso no es hablar de Cristo, eso es avergonzar a Cristo. Señor Dios de la gloria, ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos a ser hombres de fe, mujeres de fe. Señor, ya con tantos años en el Evangelio, yo creo que deberíamos estar caminando en otra dirección. Ya no somos ovejas, somos soldados de Cristo. Y el apóstol Pablo se lo dijo a su discípulo Timoteo cuando tenía que transmitirle las banderas. Le dijo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Y la iglesia del 2020 ya no tiene que ser ovejita. La iglesia del 2020, en estos tiempos y en este contexto en el que estamos, la iglesia ya no es ovejita, la iglesia tiene que ser soldado. Soldado. Ya no tiene que estarse quejando porque, ay, el pastor no ora por mí, ay, no me visita, ay, no me hace ni una llamadita. ¿Cuántos años llevas de evangélico, hermano? 30. Uy, qué vergüenza, hermano. Señor, ayúdanos, bendito Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos que somos a ser guerreros. Luego no decimos que somos del ejército de Dios, que somos el ejército de las fuentes celestiales. Pues entonces comportémonos como tal. Señor Dios de la gloria, perdónanos por tanta lloriqueadera. Perdónanos por tanta quejadera. Y Señor Dios de la gloria, ayúdanos, Padre amado, a ser útiles en tus manos, como orábamos esta mañana, que es propósito por el cual tú nos has permitido vivir, se cumpla, que hoy podamos bendecir a tantas personas, que hoy podamos orar por alguien, que hoy podamos dar una palabra de consejo, que hoy podamos dar una palabra de aliento, que hoy podamos, Señor, predicar, que hoy podamos, Señor, hacer tanto que hay por hacer en medio de estas situaciones que se están viviendo. Ayúdanos a ser instrumentos en tus manos, que estas manos te sirvan de algo, que esta boca, que no la prestemos solamente para chismear, que la prestemos para bendecir, para hablar de ti, para testificar de ti, que prestemos nuestras manos, aunque no se pueda abrazar, pero sí se puede dar, se puede ayudar. Señor, ayúdanos, Padre amado, oh Rey de Gloria. Mi alma te alaba y te bendice. Colocamos este día en tus manos, te damos a ti toda la gloria, te bendecimos. Te glorificamos, Señor, y que todo lo que hoy hagamos, bendito Señor, readunde, Padre amado, para tu gloria y tu alabanza. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por lo que harás. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos, se nos ha ido el tiempo corre, el tiempo vuela. Dios me los bendiga. Recuerde que hoy a las 7 de la noche tenemos otra cita y tenemos el tema de tiempos del futuro, tiempos del porvenir. Así que lo espero a las 7 de la noche por esta misma transmisión y nos encontramos. Buen día, Dios me los bendiga. Un abrazo para todos. Muchas bendiciones. Los amo mucho. Chao.